¿Qué tal, mi gente? Bueno, Antonio David Flores destroza de nuevo a Carlota Corredera y a esa abogada Montse Suárez, que en su momento, bueno, cogiendo unos clips del momento del documental, decían algo que no era verdad. Fijaros la manipulación que llegaron a tener en Telecinco contra una persona y una familia que al final desencadenó en el desastre que es a día de hoy Telecinco. Porque creo que no es menos cierto que a día de hoy, si Telecinco está como está, en parte, que se dejen de temas de no, es que temas políticos y tuvieron que quitar Sálvame. Sálvame también estaba de capa caída. Que sí, que se fueron siendo líderes, pero no es lo mismo los 2 millones que tenían el año anterior todas las tardes al 1.200.000, 1 millón, que prácticamente incluso hasta un buen día Sonsoles consigue el millón. Pero bueno, vamos a ello. Con vosotros y empezamos a analizar. Para una abogada de derecho de familia tener que ver y oír y sentir lo que muchas clientes también en los despachos de nosotros, de los abogados, se encuentran con esa frustración, con esa amargura, con ese dolor inherente al gesto y cómo muchas veces la verdad jurídica dista tanto de la verdad real. Yo lo primero que tengo que afirmar es que Antonio David no ha sido juzgado, es decir, que cuando él dice que tiene una sentencia absolutoria es mentira. Hay un auto de sobreseimiento provisional y como bien indica... A ver, aquí estaba jugando con medias verdad de Montse Suárez. Es verdad que no había sido juzgado, pero el hecho de que fuera sobreseído significa que digamos que no está disponible para juicio, pues porque no hay la prueba suficiente. Entonces es como si fuera sobreseído, como si fuera archivado, digámoslo así. Que se podría reabrir, sí que es cierto que se podría reabrir, pero no había las suficientes pruebas, con lo cual el juicio es como si no existiera y no había juicio. La cuestión es que me hace gracia que después de varios años, que sí que tenemos pruebas, que tenemos testimoniales, que tenemos no sé qué, no ha habido nada, ¿no? Indica la palabra, compañeros, un auto de sobreseimiento provisional se puede levantar, se puede reabrir en cualquier momento, siempre que se pueda reforzar la prueba, sobre todo de naturaleza pericial y sobre todo, cuando en el caso de Rocío, como refiere, continúa el miento, es decir, es una conducta que a día de hoy sigue y continúa y puede ser objeto de una pericial más contundente para que la juez de Alcobendas pueda reabrir. Vale. Es una conducta que sigue, ojo. De acuerdo, dentro de lo poco que en aquel momento a mí me dejaron hablar, porque como recordarán, me vetaron y me silenciaron, simplemente aclarar una cosa. Yo recuerdo que en la calle estaban los reporteros y tal, y lo que me nació ante mi respuesta al documental fue que yo era una persona que estaba absuelta. Claro, no es que mintiera, es que si yo tengo que contarle al público en 5 segundos el proceso, lo que ocurrió y lo difícil que es esa explicación para una gran mayoría de personas que no entienden. Vale, se está refiriendo a la única vez que habló para los reporteros que se le acercaron, que fue la única vez que se le acercaron, y él estaba con la mascarilla y dijo que si estás más delgado, que si estás perdiendo kilos, que si no sé qué, y dice, y se quitó la mascarilla y dijo, ¿me estáis viendo? Que estoy bien. No sé si recordáis ese momento. Fue el único día que le preguntaron, y yo no sé si había algún micrófono de Telecinco. Absolutamente nada sobre el sistema judicial, las leyes y demás, pues imagínense entonces la que hubiésemos liado, ¿no? No se hubiese sabido ya cuál era mi situación procesal o mi situación legal. Por eso en ese momento incluso sustituí la palabra inocente por absuelto, porque incluso me iban, si cabe, todavía a criticar más si nombraba o mencionaba la palabra inocente. ¿Quieres dar clase pero te falta el máster de profesorado? Un segundito, seguimos con la última hora. Antonio David Flores, recapitulando un poco con el tema del documental. El derecho penal lo estudié en la UNED. Y después... Fijaros, aquí Carlota Corredera, Fijaros aquí Carlota Corredera queriendo darle clase a un abogado y psicólogo, Jesús Manuel Ruiz, de cómo eran las cosas realmente. El examen para saber si lo sabía. No voy a entrar en derecho penal. Cuando estamos hablando sobre seguido, cuando estamos hablando de archivado, hay matices diferenciadores. Pero lo que quiere decir eso es que no se pudo llegar a juicio porque no había pruebas suficientes ni nexo causal entre la historia y lo que había. Y se archiva en primera y segunda instancia. Ya está, y el problema es que todo esto tiene unos nombres, pero el hecho de que sea sobreseído no significa, es verdad que no significa que sea cerrado, que está archivado, pero archivado guardado, pues porque no hay prueba. Entonces, que digamos que no es decir, hay una palabra para eliminado, cancelado, borrado, no. Todo lo que no sea juzgado es sobreseído, es que no hay más. Entonces, claro, aquí la abogada Montse Suárez, pues bueno, digamos que jugó con medias verdades. Ahora, que el Supremo, porque Fiscalía considere que hay indicios racionales para mí, ese es otro tema. Ahora, de momento, Carlota, yo sí, cualquier compañero me diga maltratador como está, eso para mí sería un delito de injurias. Porque no es maltratador, porque... Total. No expertos que te lo han explicado bien. No necesitas expertos. Te lo han explicado por pasivas las que han venido.
¿de acuerdo? Pero yo creo que ese matiz era importante, que nos refrescara la memoria esa explicación de alguien que es psicólogo, abogado y periodista, que es Jesús Manuel, ¿de acuerdo? Tiene las 3 carreras. Es una egoísta, vamos a ver. Bien, dicho esto, vamos al segundo vídeo y continuamos con, como decía, la argumentación de Montse Suárez, abogada. Si esto está provisional, Sí. a ver, mi pregunta va a ser un poco, ¿por qué directamente, si tenían alguna duda, no se cerró completamente? ¿Me entiendes lo que Sí, yo sí, te digo? claro, porque dice el juez que no hay indicios suficientes de criminalidad. Pero con Entonces, solo se cierra definitivamente, sin posibilidad de reabrir, cuando queda meridianamente claro que no hay delito. Aquí lo que dice el juez, lo que dice, es que no queda suficientemente acreditado la relación causa-efecto. Es decir, no queda suficientemente acreditado que el daño psicológico, que está diagnosticado desde 2011, fijaros en esa fecha, 2011, acreditado, ¿por qué? Pues porque lo han visto unos médicos y dicen, es que usted tiene un trastorno adaptativo en su modalidad reactiva de depresión y de ansiedad ocasionada por la manipulación de su imagen que está haciendo este señor. O sea, es que eso lo dicen los médicos. Yo creo que es importante, Monse, que además lo llevamos diciendo toda la tarde, que ha habido un juez, no sé si es un juez o una jueza, Una que jueza. ha dicho que no ve indicios suficientes o que habría que aportar nuevas pruebas y tal, pero que confirmes lo que yo llevo diciendo toda la tarde, que es lo que me han contado desde el equipo de la serie documental, que los, bueno, pues digamos los trabajadores psicosociales, Sí, ¿no? el equipo psicosocial. el equipo psicosocial de los Sí, la unidad juzgados, de valoración de la violencia unidad de de género, valoración total nada, sí ¿eh? que ha visto esa causa-efecto. Exacto. No, es que ha visto ese daño psicológico, La determina así. ha dicho además que es crónico, es decir, que esto no es una invención de que ella en cronificado en 2017 el tiempo, ¿no? exacto, se pone a poner una denuncia, no, está cronificado y le dice al juez, por favor, esta señora necesita que usted adopte medidas para limitar que continúe la Bueno, qué suerte que Rocío Carrasco ya en el segundo documental decía que estaba más fuerte que nunca, que se había recuperado. Entiendo que si le hacen una entrevista ahora, seguirá diciendo que lo contrario, ahora lo contrario, no, que está mal, que está mal. En fin, dependiendo de cómo a ella le venga el día, dice una cosa o dice la contraria, ¿no? situación de manipulación mediática de su Que imagen. por cierto, también dijo en el primer documental que no veía a sus hijos porque no se sentía con fuerza. Porque para ver a tus hijos uno hace lo que sea. Que vamos, que no tienes que ver a tu jefe ni nada de eso. Y ya luego, si en el segundo documental decía que ya estaba recuperada psicológicamente porque ya no veía a sus hijos, o al menos a su hijo, vale, vamos a dejar a Rocío Flores aparte porque tuviste el problema con ella. Pero ¿por qué no ves a tu hijo? No se entiende, ¿eh? Imagen, porque este daño va a seguir en el tiempo como usted no tome medidas. Esto lo dice, desde casa nos entenderá, la unidad de valoración de violencia de género. Total nada. ¿Y por qué O sea, le el resulta- órgano que competente y con profesionales que estudian. El ser es inocente. No, y eso también lo quería aclarar. El ser no es inocente. Solo podría ser inocente si hubiera sido condenada ella por haber puesto una denuncia falsa. El ser está sometido a un autodesobedecimiento provisional. No ha sido Con todos los juzgado, que por lo aquí tanto. todos los que han venido por acá, ustedes han venido hoy, pero por aquí han venido, por este plató, han venido a rectificar o ayudar a Rocío Carrasco y están dispuestos a ir a la justicia. Por lo tanto, cuando yo oigo a tertulianos Sí, bueno, la cantidad de personas que estamos viendo y testificales que bueno, han ayudado a Rocío Carrasco. No han ido ni uno. Y si han ido, de momento, conseguir, no han conseguido nada. Porque al final del caso, pasaron los años, 5 años creo que son, ¿no? Y nada, no se iba a reabrir, estaba clarísimo, ¿no? Yo creo que Antonio David estaba tranquilo. Por muchas testificales, al final era un negocio, se dijo en su momento de que era un negocio para todos, para Rocío Carrasco, al que se quitaron las demandas mutuamente, entre Telecinco y ella, Mediaset y ella, encima le dieron un pastizal, en fin, lamentable, ¿no? Y todo para nada, porque al final lo que os digo, al final el juicio no existió, no se pudo reabrir la causa y no se pudo demostrar nada de lo que se la estaba acusando a Antonio David Flores por parte de Rocío Carrasco. Mi gente, ¿qué opináis al respecto? Varios años después y todavía seguimos hablando de esto, curioso. Un saludo.